Entonces, el cliente. Vamos a ver quién es el cliente. Esto es la parte fundamental para que una organización dentro de un entorno económico sobreviva. Si tenemos clientes, bien. Y esos clientes hay que tenerlos bien cuidaditos, ¿correcto? Porque son los que garantizan que perduren el tiempo nuestra organización, nuestro emprendimiento, nuestro producto y lo más complicado, nuestro servicio. Según la American Marketing Association, el cliente es el comprador potencial o real de los productos o servicios. Acuérdense, muchachos, nosotros tenemos dos bienes, bienes tangibles y bienes intangibles. Y desde el punto de vista personal, es más complicado vender los productos intangibles que los productos tangibles. Por lo tanto, hay que crear estrategias diferentes para cada uno con el objetivo de que el cliente, aparte de que los compre, los consuma. Cuando los consume, me da garantía de que ese producto va a ser rentable y va a tener vigencia en el tiempo. Según The Chartered Institute de Marketing del Reino Unido, el cliente es una persona o empresa que se adquiere bienes o servicios, no necesariamente el consumidor final. Ojo con esto, muchachos, que esto es una definición muy importante. Como estamos hablando de los bienes o servicios, correcto, bienes tangibles y bienes intangibles, hablamos de que el cliente no puede ser una persona física como tal. Es decir, en este caso puede ser Cristian, puede ser Jessica, puede ser Deimer, sino que es una persona jurídica, que son los dos tipos de personas que existen dentro del mercado, en este caso pues el colombiano. Personas jurídicas, que lo representa o tiene un representante legal, que es una persona como tal, o una persona natural, que en ese caso sí sería, en este caso Ronald, en ese caso sería Jessica, en ese caso sería Deimer, en ese caso sería Leonardo, en ese caso sería Claudia. Pero puede ser que ese producto o servicio lo adquiera Deimer, lo adquiera Claudia, lo adquiera Leonardo, lo adquiera Jessica, Cristian, Ronald, etcétera, pero que ellos, los que he nombrado, no lo consuman, sino que lo pueden comercializar. Es un cliente como tal. O sea, cliente no es necesariamente aquella persona que lo consuma. No, señor. Puede ser quien lo compre, pero que no lo consuma. Lo utilice para revenderlo o digamos que revenderlo es la palabra coloquial que nosotros utilizamos, pero la palabra correcta es comercializar. Y no estamos hablando de una persona, no estamos hablando solamente de una persona natural, sino que también estamos hablando de una persona jurídica, es decir, de una empresa, quien también puede comprar el producto y comercializarlo, es decir, no necesariamente es el consumidor final. Hay otra definición, que es el Diccionario de Marketing Cultural S.A. Encontramos que un cliente es un término que define la persona o organización que realiza una compra. Punto. O sea, aquí no estamos hablando de la persona que lo consume, sino quien realiza una compra. Puede estar comprando en su nombre o disfrutar personalmente el bien adquirido, lo que estoy diciendo en la diapositiva anterior, en la plantilla anterior, o comprar para otro, como en el caso de los artículos infantiles. Es decir, nosotros compramos, pero quienes van a utilizar los productos infantiles van a ser los menores de edad, nuestros niños. Resulta la parte de la población más importante de la compañía. En el libro de marketing de clientes hay una pregunta, o una pregunta no es, en ese libro se llama ¿quién se ha llevado a mi cliente? Se menciona lo siguiente, la palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la persona que depende de un bien o de un servicio. Es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o servicio que mi empresa puede satisfacer. Vea lo importante de esta definición. Todos los clientes tienen necesidades. Acuérdese que necesidades es, por ejemplo, la sed, ¿correcto? Yo como satisfago la sed, pues tengo que tomar líquido. Entonces, lo normal es que una persona se compre una botella de agua. Pero hay personas que tienen esa necesidad, la convierten en un deseo también, ¿correcto? Puede que tengan sed, pero tienen un deseo de no suplirla con agua, sino con un juguito Gil, con una gaseosa, con un juguito natural, con una Coca-Cola, etcétera. Entonces, ahí es donde vienen las empresas que quieren satisfacer una necesidad a través de un deseo, ¿correcto? No, no quiero el agua porque el agua no tiene sabor. Más bien lo hacen a través de un deseo como por ejemplo una gaseosa que sí tiene sabor, tiene dulce, ¿correcto? Entonces,
Son aquellas, mis clientes son aquellas personas que tienen necesidad. Yo le agregaría aquí deseo de un producto o servicio en mi empresa que se puede satisfacer. Y lo que yo le dije a ustedes, muchachos, los deseos y las necesidades, lo que tenemos es a satisfacerlas. Cuando nosotros hablamos de satisfacción es porque nuestros clientes han tenido que, ojo lo que le estoy preguntando, ya lo vimos anteriormente, si yo satisfago un deseo, satisfago, es porque nuestros clientes han tenido un journey. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es un journey? Uy, muchachos, ¿qué profesor de servicio al cliente tienen ustedes? Claudia, levantó la mano. Sí, profe, en el caso de que el video que vimos de la voz, a mí me pasó un caso. Yo trabajaba en la Universidad Minuto de Dios, yo trabajé 4 años. Y pasó, pues yo estaba en la parte de bienestar, pero pues yo también era la encargada de entregar los libros. La universidad le regalaba unos libros a los estudiantes. Y en la época, recién cuando ellos entraban a estudiar, a mí me quedaba muy duro porque a mí me dejaban sola. Entonces yo de verme como tan agobiada, como tan nerviosa, de ver tanto estudiante que ellos querían las cosas ya y pues yo sola no podía hacerlo pues todo y rápido, ¿no? Entonces ahora que hablábamos, que vi el video, hablaban del tono de la voz y yo por esos nervios, por estar como cansada, también porque ya eso del cansancio ya uno lo agobia a uno. Y mi tono de voz se subía y por el simple hecho de subir mi tono de voz yo pasaba por ser grosera. Entonces, he allí el ejemplo que ella colocaba en el video. ¿Sí? Lo importante del tono de la voz. Y pues lo que yo le decía a ustedes, muchachos, cuando una organización o una empresa tiene claro que los primeros clientes son los clientes internos, pues debe mejorar el tema de, en ese caso, pues usted trabaja en bienestar, pero debe mejorarle su bienestar dentro de la organización. ¿Qué era lo más coherente, que era una estrategia? Pues en el caso de que tenía que entregar los libros, ¿usted lo hacía durante todos los 4 meses que duraba un semestre o solamente era al Sí, principio? señor, ¿O era al final? no, yo hacía la entrega del libro a principio de cada semestre, pero pues yo prácticamente me echaba hasta casi un mes entregando libros, porque usted se puede imaginar tantas carreras, yo entregaba de todas las carreras. Muchas veces el estudiante pagaba más créditos para poder ver más materias, entonces ellos tenían que llevar como un pantallazo de las materias que iban a ver. Y pues también me pasó un caso que pues por un video que vi que me estaba adelantando, como dijo usted, la mala información que tiene el estudiante. Entonces, una muchacha fue a reclamar un libro de una carrera, estamos hablando de administración de empresas, y ella reclamaba un libro que en la carrera de ella no se entregaba. Entonces yo le decía, mira, la información que yo tengo en la capacitación que a mí me dieron es que este libro lo lleva tales carreras y yo le mostraba la hoja de la información de cada carrera que el libro se le entregaba. La muchacha me atercaba que yo era tan mala gente que no se lo quería entregar. Por eso pasó una queja diciendo que yo no quería entregar el libro. Bueno, pues yo me limpié las manos, yo fui allá a la parte administrativa que me llamaron, yo les dije, mire, me pasó este caso, la estudiante está, ella es de tal carrera y este libro no se le entregaba a ella. Pero entonces por el simple hecho de que ella pasara eso, a mí me colocaron o me dieron ese año de trabajo. Entonces ellos le hallaron mucho la razón al estudiante y no al trabajador, que es el que verdaderamente tiene que ver con ellos. Claro, la estrategia ahí era muy sencilla. En el tiempo de que usted entregaba, dice que se demoraba un mes, menos que lo hacía entonces en el primer mes, febrero, qué sé yo. Tener que colocar una segunda persona para evitar una sobrecarga laboral, lo que yo les hablaba a ustedes. Cuando se tiene una sobrecarga laboral, pues lógicamente somos seres humanos, estamos llenos de sentimientos, estamos llenos de emociones también, y pues muchas veces nosotros las descargamos de esa manera. Entonces decía, o dice Claudia, que pues, lo hacía inconscientemente, subía el tono de la voz y eso normalmente puede pasar. Por eso es que existen, digamos, los tipos de clientes. Ya decía que porque los estudiantes también eran impacientes, querían todo ya.
Y eso es un tipo de cliente, el cliente que es impaciente, el cliente que no le gusta esperar, el cliente que quiere todo. Son situaciones que uno debe manejar. Solución, la organización, en este caso Minuto de Dios, tenía que proporcionarle otra persona, un colaborador, pues en el caso para evitar la sobrecarga laboral, porque eran muchos estudiantes y fuera de eso, pues tenía que entregar esos libros. Adicional a ello, hay que prever lo que hace parte del proceso administrativo, era que si Claudia se enfermaba, es quien era el que entregaba esos libros. Y otra cosa, eh, muchas veces necesitamos siempre dos personas en los puestos o rotación de los puestos de trabajo. ¿Por qué es importante la rotación de los puestos de trabajo o por qué es importante tener dos o tres colaboradores dentro de un mismo puesto de trabajo? Porque el día que algo falle dentro de ese proceso, decir Claudia se enferme, pues hay una persona que pueda hacer divinamente el trabajo, pero como quizás en ese caso, digamos, es un ejemplo, que Claudia solamente fuera la persona que hiciera ese trabajo, que conociera bien la labor de ese trabajo, pues es difícil, va a ser que una persona, un tercero, desarrolle el mismo trabajo que desarrollaba Claudia, por eso es importante. Entonces, una vez en una, creo que era una ciudad, se murió el fontanero y nadie conocía dónde se cerraban las llaves ni cuáles eran los pegues del acueducto de la ciudad. ¿Por qué? Porque no hubo rotación, no hubo un colaborador que también ese fontanero le enseñara a la persona dónde estaban todos los pegues, las llaves de cierre, y realmente se complicó el trabajo después. Es importante la rotación de los puestos de trabajo, es importante que se le asigne un colaborador en tiempos difíciles para evitar sobrecarga laboral, pero por temas de costos las empresas lo miran de forma monetaria, más no lo miran desde el punto de vista de la satisfacción del cliente, ¿correcto? No, Iba a decir algo. no, profe, y pues a mí me pasó lo que hizo usted, a mí nadie me rotaba, a mí llueve, truene, relampaguee, enferma, no enferma, con dolor, con lo que como yo esté, a mí me tocaba ir sola, porque en ese tiempo pues yo era la única que tenía conocimiento de que el libro, o sea, yo ya no tenía necesidad de ver qué semestre o qué carrera era porque yo sabía qué libro llevaba. Entonces, siempre me tocaba sola y llegó un momento que verdaderamente no podía, eso fue un sábado que me llegó casi las 4 de la tarde, porque mi horario era hasta las 3 de la tarde. Me llegó casi las 5 o 6 de la tarde entregando el libro y la gente muy brava porque yo cerré. Entonces comencemos, se paseó mi horario. Yo ya había trabajado más de 8 horas porque yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana los sábados. Y ellos no veían eso, mi cansancio, ellos veían que yo tenía que atender a los estudiantes porque era una obligación mía, sí, era mi obligación, porque es mi trabajo, pero no trabajando fuera de mis horas laborales, que ya era como mi descanso. Entonces, pues también me afectó mucho el trabajo eso, porque yo me enfermé a lo último y ya. Entonces, por eso me sacaron de la Uniminuto. Pero sí, Claudia, pero si usted trabaja un sábado, está trabajando más de las de 240 horas mensuales. Si nos ponemos a hacer cuentas, Sí, claro, profe. estamos hablando de 26 días hábiles en un mes. Si trabaja de lunes a sábado, lo multiplicamos por Sí, 8, claro. ¿correcto? Entonces eso da más de las horas establecidas. Normalmente, y si trabaja, Ah, la mayoría de las empresas normalmente trabajan es hasta la 1, 12, 1 de la tarde, máximo 1 de la tarde, un día sábado. Pero no se puede, es difícil extenderse que un empleado se extienda hasta las 5 de la tarde, ¿correcto? Entonces, ¿a qué vamos? Esto hace parte del diseño de estrategias en cuanto a atención y servicio al cliente. No es culpa tuya. Estamos hablando de la organización. Estoy dando las posibles soluciones para ello, ¿correcto? Que era un colaborador más y en caso de que usted se enfermara, bueno, me enfermé, me tengo que ausentar, entonces sigue usted con el proceso. Va a demorar un poco más, pero sigue usted con el proceso. Y lo otro es que muchas veces, debido a la sobrecarga laboral que tuvo Claudia, pues nunca en la mayoría de los casos, si van a decir, mire, fue Claudia, la de bienestar, pero, siempre van a decir, no, es que la Uniminuto en ese caso va muy mal el servicio, correcto, pero hay que entrar a fondo a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Entonces, no solamente tildan a los colaboradores, sino que tildan en general. Vea la importancia aquí de generar unas buenas estrategias dentro de la atención y dentro del servicio al cliente. Es importantísimo. ¿Para qué? Pues para nosotros no tener, podemos tener los clientes, pero no podemos tener clientes dentro de la organización mercenarios, no podemos tener clientes rehenes, ni terroristas, porque son los que más afectan. Debemos tener clientes apóstoles. Y los clientes apóstoles son aquellos clientes que están plenamente satisfechos. Gracias, Claudia, por compartir su experiencia. Entonces, nosotros hablábamos de los clientes internos y hablábamos de los clientes externos. Ya sabemos que los clientes internos somos nosotros, los colaboradores, los que hacen parte de la organización, el talento humano.
Y los externos son los clientes que están en el mercado, los que tenemos que segmentar nuestro target. Ya sabemos cuáles son nuestros clientes y cuáles son nuestros clientes externos. No hay que ahondar en ello. Pero vamos a hablar aquí de un tema muy importante que es la personalidad. Mire, muchachos, cuando nosotros hablábamos de los tipos de clientes, ¿alguien me lo recuerda? Leonardo, que está en la juega. Kevin, Evelyn, María Alexandra Celis, Darly. ¿Cuáles eran los cuatro? Los rehenes, mercenarios, apóstoles y terroristas. Esos son los cuatro tipos de clientes, ¿correcto? Pero a partir de ello, gracias Claudia, nosotros hicimos una actividad y hablábamos de una clasificación de los clientes que yo le dije a ustedes. Si buscamos en internet, fue el trabajo que ustedes hicieron, encontraron cualquier cantidad. Entonces, ellos se enfocan y se hacen es en base a la personalidad y en base al temperamento del cliente. ¿Qué es la personalidad? Para que comencemos a entrar a diferenciarlo. La etimología de la palabra persona tiene su origen en la lengua griega, significado etimológicamente máscara, una máscara, es decir, algo asumido, que no es propio de uno, algo que no es sustancial, sino añadido. Los actores del teatro se ponían máscaras, es decir, creaban personajes para representar distintos papeles en la pieza teatral. Y este es el origen del primitivo significado de la palabra. En el siglo III, o en el siglo III, los teólogos, es decir, aquellas personas que se encargaban del estudio de Dios, cambiaban el sentido del vocablo y entienden por persona algo interior. Es decir, ya no es una máscara, sino que es algo de adentro, de la matiz sustancial o esencial. Y en el siglo VI, Boecio añade a esta concepción el atributo de la racionalidad, es decir, que era algo pensado, algo que realmente se pretendía. En la psicología, es decir, el estudio del comportamiento, conviene destacar la interpretación del Jung, discípulo de Freud, para quien el término persona significa cara. Entonces ya volvemos nuevamente al tema de la máscara, que el hombre presenta a una sociedad en que se desenvuelve, cara que puede ser distinta a sus sentimientos e intereses reales. La personalidad, ojo con esto muchachos, es el resultado de la articulación dinámica de los aspectos psicológicos, intelectuales, afectivos, cognitivos y pulsaciones. Es decir, estamos hablando del comportamiento de las personas. Lo psicológico es el comportamiento de las personas. Y también hablamos no solamente de la parte de los aspectos psicológicos, sino biológicos, fisiológicos y morfológicos. Es decir, lo que nosotros hablamos, el tema de la que hereditamos, que si mi mamá mal geniada, entonces por eso es que yo nací mal geniado, ¿correcto? O puede también suceder lo contrario, alguien es muy mal geniado, pero también puede ser muy noble. Entonces, es más importante el tema psicológico que lo biológico. Características de cada persona y que le distinguen de los demás. Durante un largo periodo de tiempo, se consideró que la personalidad era inmodificable, es decir, lo que fue mi hijo usted es mal geniado y así se va a quedar toda la vida. Una de las características de la máscara en el teatro antiguo era su permanencia, su fijeza. Por eso probablemente se adoptó el término personalidad para designar los rasgos característicos de una persona. En la actualidad, esta idea está totalmente descartada. Bien. Algunos ejemplos. ¿Qué me dice ejemplos según lo que entendieron de personalidad? Entonces, ¿ustedes qué entenderían por personalidad si decimos que es una máscara, si decimos que está arraigada a los temas psicológicos y temas biológicos? Entonces, para ustedes, ¿qué sería la personalidad? ¿Cómo lo detectan ustedes, muchachos? Lo que identifica una persona. O sea, por ejemplo, ¿cuál? La personalidad de que... Espera, estamos con Jessica. Es una persona según sus actitudes. Según comportamientos. Sus estados de ánimo, exacto, comportamientos. Bien. Entonces, ¿hace parte de la personalidad que un cliente llegue dentro de una organización y no salude y pida lo que necesiten? ¿Hace parte de la personalidad? Deme 1000 de pan. Señor, claro. Y no es capaz de decir, hola, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amanecieron por esta zona, por este lugar? ¿Tiene pancito fresco? Sí, señor. Ah, regáleme 1000 pesitos. No sé, pero yo lo veo más como por educación. Pero no la educación. Pero hace parte... ¿Y a usted qué se refiere con educación? ¿Al nivel de estudio? No, a nivel... ¿O se refiere al tema del comportamiento? De valores, por decirlo así. Por eso. ¿Y dónde se quieren los valores, Deimer? En la personalidad. De la familia. Los valores se adquieren de la casa. Por eso, pero no hace casa, parte... sí. Mire, muchachos, vuelvo les coloco la diapositiva.
no hace parte de las, mire, es que si le hundo aquí se me va. Mire el tercer renglón, segundo y tercer renglón, segundo y tercero, aspectos psicológicos, intelectuales, afectivos, cognitivos y pulsaciones. Entonces, si usted me dice que se hace parte del tema de la educación, hace parte del tema de la personalidad, porque es una forma. Si estamos hablando de educación y estamos hablando que la parte de la personalidad son aspectos psicológicos, es un tema de comportamiento y probablemente es como lo hayan educado. Lo que les quiero decir es que nosotros vamos a encontrar personas como estas, ¿correcto? Con temas de ese tipo de personalidad. Si él me dice que es tema de educación, lo puede ser, y quizás lo sea, temas de educación, pero es un comportamiento que él tiene, un tipo de personalidad y cuando vamos a encontrar a esos clientes. ¿A qué voy yo con ello, muchachos? ¿Y qué es lo grueso? No es que distingamos, sí, me va a llegar un cliente allá a la empresa que no va a saludar, pero ¿cómo debemos actuar? Debemos actuar de una manera totalmente madura. ¿En qué sentido? Si el cliente no saluda, muchas veces lo que hacen, ¿qué es lo que hacen las personas? ¿O qué hace uno como talento dentro de una organización o como colaborador si una persona no saluda? Dígame, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace uno? Pues darle los buenos días a ver si contesta. Pero ahí entra algo muy importante, usted le da, pero usted resulta que yo le estoy comentando una situación que no la está viviendo, pero si usted se le pone de frente a la situación, usted va a utilizar un tono que, o sea, seamos sinceros. ¿Cómo? Un tono más duro, profe, pero uno siempre dice hola, Sí, buenas tardes. un Pero tono fuerte. ahí es donde voy. Nosotros como colaboradores, ¿cree que vale la pena ponernos al nivel de esa misma persona? No, señor, claro, obvio que no, porque uno es el que No. está dando también modales. Claudia, que ya le ha pasado. No, porque si uno se pone en el mismo papel del cliente, en ese caso mío fue como el estudiante, va a ser peor la reacción. No, Puede va a entrar en un que, conflicto. pues, exacto, entre en un conflicto y la que quedó mal soy yo, porque en muchos casos, allá en el caso allá, el que tenía más la razón era el estudiante. Entonces muchas veces ellos se podía decir que me irrespetaban porque me gané muchos insultos, pero yo ¿qué hacía? Me iba para atrás, me tomaba un respiro, me calmaba y volvía y lo atendía. Si yo le respondo de la misma manera, pues simplemente va a ser peor. No, oiga, pero usted es sinceramente duro. Su puesto de trabajo tuvo que haber sido duro, Sí, complicado. sí, Bueno, realmente me dio muchachos, duro y la verdad fue uno de los trabajos que más tuve que estar atendiendo personas. De resto, pues ha sido en oficina. bueno, Claudia, pero en vista de eso, creo que le ha ido mejor, ¿no? Según lo que nos está contando. Ha tenido su propio emprendimiento y las circunstancias de la Sí, vida ha hecho que sea una mujer fuerte. sí, toca, la verdad toca, pues porque estuve en unas circunstancias muy tenaz, porque pues mi marido sin trabajo, yo sin trabajo, yo tengo una responsabilidad que es un hijo y pues para mí primero es mi hijo y nadie más realmente. Y pues ahí, gracias a Dios me ha ido bien y pues me salió trabajo. El año pasado trabajé como 5 meses, pero ahí sigo con mi página de emprendimiento, ahí voy, yo pongo promociones, yo compro productos, pero me va bien, gracias a Dios. Bueno, lo importante no es fallecer. No, Acuérdese lo no, que le estoy señor. diciendo. Un emprendimiento no es que dure 7 o 8 meses. Eso fue el legado que nos dejó el tema de los expertos dicen, ¿no? El tema del narcotráfico y todo lo que tiene que ver con la vida fácil, el dinero fácil, que se tiene que recuperar en 3 4 5 meses. Y eso es la enseñanza que nos dejan a nosotros los japoneses. Los japoneses, un emprendimiento de ellos puede durar años, 10 15 años, 8 años, cuando él tenga su punto de equilibrio y comienza a dar los réditos que realmente se merece. No es que ya a los 8 días nos esté dando, porque si fuera así, todo el mundo colocaría un emprendimiento. Sabemos que a los 8 días va a dar plata, todos los emprendimientos llevan su tiempo. Y el emprendimiento es, los clientes están, simplemente hay que generar las estrategias de marketing y merchandising y de servicio al cliente para quitárselos a los otros. Y Dice la gente, buscar no es los que, clientes, que es lo claro, importante, buscar los clientes. dice la gente, no es que el tema del café es muy complicado venderlo, no es complicado venderlo, hay que generar las estrategias adecuadas. Los clientes están. El café es la vida más consumida del mundo, simplemente hay que culturizar a la gente, hay que ser consciente del precio del café y buscar los clientes, generarlos y listo. Y ya vamos y poco a poco lo vamos logrando. No es un tema fácil, pero tampoco imposible. Entonces, muchachos, el tema del temperamento, aquí la conclusión es como son comportamientos psicológicos. Si un cliente llega a nuestra organización, adquirir nuestro producto, 1000 pots de pan. Entonces uno siempre es, oiga, pero primero de saluda, ¿no? No.
Entonces, hola, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, uno de una manera, de un tono adecuado a lo que estamos viendo, le hacemos ver a las personas de que tienen un comportamiento que no es acorde. Entonces, ahí es donde nacen los clientes. Probablemente el cliente puede ser un cliente agresivo, ¿sí? Te reaccione mal. ¿Cómo puede reaccionar mal? Que como nosotros le decimos, hola, buenos días, en un tono especial, pues él de vuelta y se vaya. O, por ejemplo, él puede decir, ¿y qué tienen de buenos? Pueden generar muchas circunstancias que debemos, como nosotros como futuros talentos emprendedores, tenemos que manejar esa situación. No es fácil, no es para nada fácil. Entonces, el tema del temperamento es lo que hace relación a los clientes que nosotros veíamos o todos los clientes que ustedes mencionaron. Estamos hablando de clasificación. Clasificación que es diferente a los tipos de clientes que encontramos dentro de la organización. Ahora, ¿qué es el temperamento? El temperamento, entonces, el término temperamento encierra todas las características biológicas o constitucionales de la persona. Ah, bueno, entonces la primera hace parte de los temas psicológicos, pero aquí ya me está profundizando más que es a los temas biológicos y constitucionales de la persona. Podría pensar, por otro lado, que los constantes adelantos en las ciencias genéticas y neurofisiológicas, a ver, este tema es muy importante, muchachos. Paremos ahí. Neuro. Hace parte de la concepción del cerebro. Y hay una parte para que lo podamos entender con un ejemplo, y estamos hablando de la neurolingüística. Neurolingüística, ¿correcto? ¿Y qué es la neurolingüística? Se los pongo de la siguiente manera con un ejemplo. Nos mandan para el África, ¿correcto? A un pueblo indígena, que el pueblo indígena, usted sabe que la mayoría ya no utilizan lo que son vestimentas, ni mucho menos van a utilizar unos zapatos. Entonces, normalmente nosotros como vendedores decimos, no, papá, eso no hay mercado absolutamente para nada, para nada. Pero si lo llevamos un poco al tema del chiste, un país así lo puede ver como una idea de negocio. Es un ejemplo. Lo que estoy poniendo es un ejemplo y lo estoy poniendo como muy chiste. Entonces dice, ah, papá, hay 3.000 personas que hacen parte de esa población indígena allá, lo que tengo es un potencial grandísimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la neurolingüística para que me entiendan la parte de las neurofisiológicas. Entonces dice, yo busco a alguien que hable el mismo idioma allá, ¿correcto? Comienzo a transmitirles o comienzo, utilicemos esta palabra que suena muy feo, como a lavarle el cerebro, pero lavarle el cerebro de la buena manera. Si no utilizan zapatos, se les va a crecer los pies. Si no utilizan zapatos, no pueden andar por toda la zona. Si no utilizan zapatos, entra en el tema de las enfermedades. Si no utilizan zapatos, van a adquirir muchos hongos, muchas bacterias. Se le van a rajar los pies, pueden caminar mucho más cómodos. Entonces, lo que está mirando es un potencial bastante grande a través de la neurolingüística, que hace parte también de los temas neurofisiológicos. Entonces, no es decir nosotros que no hay un potencial de mercado, no, porque es que nadie utiliza zapatos, me muero de hambre allá. Simplemente es que a través de la neurolingüística yo les haga entender a esa tribu indígena por qué deben utilizar zapatos. Al utilizar la neurolingüística, hacerles entender por qué lo deben utilizar, realmente estoy convirtiendo en un potencial bastante grande ese mercado. ¿Está claro el tema de qué quiero decir con el tema de la neurofisiológica? ¿Sí? Bien. Claro. Acarrear elementos señor. prometedores para el estudio del temperamento. Pero habría que esperar un tiempo todavía de los psicólogos y pedagogos están ávidos por conseguir mayores frutos. No obstante, para el campo de trabajo psicosocial, existen ya estudios pioneros, pero ya sólidos. A ver, si yo tengo, por ejemplo, el temperamento y la personalidad, ¿correcto? Entonces, ustedes han visto que hay personas que se emborrachan y hay personas que son agresivas, más agresivas que otras. Resulta que una está ligada al tema del temperamento y la otra está ligada al tema de la personalidad. Entonces, por ejemplo, mi marido se emborracha, pero cuando él se emborracha tiene un comportamiento, o sea, una personalidad, una máscara, agresivo, ¿correcto? Pero realmente el temperamento no él es así. Simplemente cuando se coloca la máscara del trago, es que él tiene ese comportamiento. Totalmente claro. Es por eso es que una arraigada al tema psicológico, comportamiento de las personas, se emborracha y se comporta mal. Y otra cosa es el tema del temperamento, que realmente él sea así. No, es que él es más genial, borracho o en sano juicio, tiene un temperamento, un genio bastante desagradable. Y con esto nosotros vamos a encontrar clientes. ¿Correcto? Entonces, hay clientes que cuando nos están comprando a nosotros, probablemente siempre actúen de esa manera, sean mal geniados. No, pues que él es mal geniado a las 24 horas. Pero hay clientes que no van a llegar
digamos, cargados de problemas. Todo eso depende de las circunstancias, es decir, de la personalidad, de la máscara que traiga en ese momento. Ejemplo, un cliente se fue y ¡pum!, lo estrellaron en el carro. Él ya va a adquirir digamos, una máscara, una personalidad totalmente diferente, ¿correcto? No, viene cargado, no lo estrellaron, nunca le respondieron y casualmente iba para, no sé, iba para la gobernación del Huila, ¿correcto? Y allá en la gobernación del Huila llegó alguien y no lo atendió de la mejor manera, no le paró atención, estaba clavada en el celular la señorita, no lo atendieron rápido, sacó su máscara, viene cargado, pero realmente no es así, es porque viene cargado. Pero si la persona para la gobernación y realmente no viene cargado, viene bien, salió sonriente de la casa, pero se encontró con esta misma situación de que no lo atendieron, de que estaba hablando por celular la señorita, o la persona, sea hombre o sea mujer, de que le tocó esperar, de que llegaron las dos y no lo atendieron, pues hombre, pues se le salió el temperamento, tiene un así sea que ella salió sonriente de la casa, tiene su temperamento y es una persona que, y a esto es lo que hoy, debe o merece un trato especial. No podemos, no, pues que si él se me ensalzó, pues yo también hago lo mismo. Y después terminamos de qué? Terminamos a los golpes. Entonces, yo quiero que quede claro el tema de la personalidad, que es el tema de la máscara, y el tema del temperamento, que ya hace parte de lo biológico de uno. Es que hay personas que realmente son mal geniadas, ¿correcto? El temperamento es una máscara que yo aporto, que yo me adopto. Quiero, no, es que una máscara, por ejemplo, yo donde dejé cliente y me dicen que esta persona que atiende que es muy bravo, pues también adopto una máscara, un comportamiento bravo, a ver qué, cómo es que es la cosa y a ver quién es más bravo. Pero ese es el tema de la personalidad. Pero el tema del temperamento es porque realmente es así, no es que lo quiera, sino que él es así. Podemos hablar de una ordinariez o podemos hablar de un comportamiento que está enfocado o ligado a la parte biológica. Claro, el tema del comportamiento y el tema del temperamento, perdón, de la personalidad y el temperamento, porque hacen la clasificación de los clientes. ¿Nadie? Bueno, supongo que sí. El temperamento. Entonces ya decíamos que el temperamento encierra todas las características biológicas o constitucionales de la personalidad, o sea, de la persona. Podría pensarse, por otro lado, que las constantes adelantos en las ciencias genéticas y neurofisiológicas, es decir, llegar a la mente de las personas, acarrearían elementos prometedores para el estudio del nivel del estudio temprano. Pero habría que esperar un tiempo, todavía y los psicólogos y pedagogos están ávidos por conseguir mayores frutos. No obstante, para el campo de trabajo psicosocial existen ya estudios pioneros, pero muy veloces. Según todo ello, el temperamento sería un concepto amplio relacionado con las distintas dimensiones de la conducta, entendidas de manera individual. Un fenómeno que surge ya en la infancia y presenta una especie de fundamento de la futura personalidad. Es relativamente estable en el tiempo en la comparación con otros componentes de la conducta, pero se puede observarse mientras no vayan cerrándose los procesos constitutivos de la personalidad. Puede verse modificado en sus manifestaciones por el influjo de su entorno, sobre todo por medio de las prácticas educacionales de los padres. Clases de clientes según su personalidad. Pues entonces nosotros aquí ya hablamos de los clientes leales, estábamos hablando de los clientes indiferentes, estábamos hablando de los clientes potencialmente desertores, aunque no hace parte de la clasificación, simplemente es lo que está en la guía. Aquí entramos a los clientes agresivos, que es aquí hay un comportamiento de esos clientes agresivos. ¿Por qué son agresivos? ¿Cómo debemos tratar a esos clientes agresivos? Y acuérdense, muchachos, que es parte fundamental el tono de voz que nosotros utilicemos. Utilizamos un tono de voz bastante alto, bastante agresivo, por decirlo de esa manera, pues un agresivo, con un tono agresivo, créanme que es una situación que se va a salir de las manos. Y este tema fundamental del servicio y la atención al cliente se enfoca a eso, es saber cómo debemos comportarnos. Y aquí la estrategia que nosotros debemos implementar como personas que estamos ofreciendo una atención y que estamos ofreciendo un servicio es no llegar a ese jueguito o no ponernos, digamos, cuando hablamos de empatía es ponernos en los zapatos de la persona, porque llega agresivo, pero no es igualarnos y también responder de la misma manera. Es sentir empatía por la persona, es saber por qué está agresivo. Cuando nosotros detectamos por qué está agresivo, créanme que ofrecemos una buena atención y un buen servicio al cliente. Es decir,
en el momento. Tenemos que generar estrategias de atención y de servicio al cliente en el momento, en segundos, en fracción de segundos. Los clientes impacientes son aquellos que no les gusta esperar, los que tenía Claudia ya en el minuto de Dios. Clientes indecisos, que por más que, no, me llevo esta, no, me llevo esta. Son clientes que también tienen su personalidad, ¿correcto? El cliente objetivo, bueno, pues que no hace parte de la clasificación. El cliente enojado, pues pueden existir momentos. Puede existir en el momento de la pre, en el momento de la venta y en el momento de la post-venta, el cliente enojado. Bien. Ya esta es la clasificación de los clientes o los tipos de clientes que nosotros encontramos en la guía de aprendizaje. Ahora, muchachos, voy a compartir un segundo video que hace parte de eso, de cómo nosotros debemos manejar o nos enseña qué es el tono, para que la persona no vaya a decir, no, es que no me acuerdo qué fue lo que me dijo, oiga, pero me lo dijo en un tonito. Entonces, si se dan cuenta, la persona no se acuerda es del fondo del asunto, sino de la forma, el tono que usted utilizó. Este segundo está relacionado con ello. Es de la profesora Emma Rosero. Pues ya les voy a compartir el link y ahí de una vez se pueden hacer una pausita activa, muchachos. No dura 16 minutos el video. Copiar dirección de enlace. También lo envío por Teams. Listo. Pueden comenzar a verlo, muchachos. Ya lo junto también por Teams. Dije con 43, muchachos. 16 minuticos. 17 a las 23. Aquí por 10 el y 20. chat, pero 10 y no 20. me puedes abrir. O sea, el chat de aquí, creo que lo podría enviar por... Por WhatsApp ya. Ah, ya, listo, gracias, bro. Sí, por ambos lados lo envié.